Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy hablando precisamente de Latinoamérica en medio de esta retórica de los Estados Unidos y esa presunta lucha contra el narcotráfico, pues ahora ha ordenado el envío de un crucero de misiles guiados, además de un submarino nuclear a aguas del Caribe. Estamos hablando del buque Lake Erie, un crucero con misiles guiados cuyo lema, irónicamente, es Coraje y Paz. Está equipado para atacar objetivos estratégicos y tácticos, disparar misiles antiaéreos estándar de largo alcance, mientras que el Newport News es un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear que, más allá de estar preparado para disparar, está equipado con un reactor nuclear de agua a presión. Es un tema y es un componente bastante importante dentro del debate que estamos analizando el día de hoy. Pero antes, recordarle a través de redes sociales a lo largo del día, sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí está el código QR para que, si no la ha hecho, pueda escoger una de estas opciones. Venezuela denuncia ante la ONU violación de Estados Unidos al Tratado de Tlatelolco por el despliegue de un submarino nuclear en el Caribe. ¿Qué implica este escenario? Allí están las opciones. Estados Unidos viola toda norma de convivencia internacional, belicismo imperialista que no rinde cuentas, mayor unidad regional y diplomacia de paz son las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito del tema. Vamos al análisis. Me acompaña el profesor Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino desde Buenos Aires. Profesor, qué gusto tenerlo a esta hora con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, el gusto es mío, así que a sus órdenes, dígame nomás. Bueno, hablar un poco de este nuevo capítulo en la agresión de los Estados Unidos. Hablaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justamente mencionaba que no solo es un intento por intimidar al país, sino que se trata de una amenaza contra la región. Vamos a escuchar lo que decía. Algunos creerán que la amenaza es contra Venezuela. La amenaza es contra todos. Si amenazan a uno, amenazan a todos. Si tocan a uno, tocan a todos. Esa es la verdad. Bueno, ahí teníamos nuevo capítulo, profesor, en la agresión de Estados Unidos contra Latinoamérica, un submarino nuclear incluido, y bueno, la desgastada excusa, ¿no?, de la lucha contra el narcotráfico. Para usted, ¿qué evidencia este rosario de acciones, esta fase de manoteo naval que está llevando a cabo Estados Unidos en el Caribe? Mire, creo que es producto de la desesperación del imperio, ¿no? Porque el punto de partida de todo esto es la constatación de que aún para los expertos de Estados Unidos en materia de política exterior y gente incluso muy conservadora, todos coinciden en que Estados Unidos ha comenzado un proceso de declinación de su poderío como potencia internacional. Esto no quiere decir de que Estados Unidos deje de ser un país importantísimo, en muchos aspectos el más importante del mundo, no en todos, como solía ser en el pasado, y eso de alguna manera fuerza a la dirigencia política norteamericana a tratar de tomar algunas iniciativas para frenar un proceso, y una parte de esa estrategia, dado que no les ha ido bien en Oriente Medio, les ha ido muy mal en Asia, no tienen ninguna relevancia hoy en África prácticamente, se vuelven hacia América Latina, que desde hace más de 200 años, recordemos la doctrina Monroe, ¿verdad?, de 1823, ellos la consideran como un territorio propio, y últimamente han tenido el descaro, por ejemplo, la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, ahora Alvin Halsey, que es el vicealmirante a cargo del Comando Sur, diciendo básicamente lo mismo. Ellos están en una carrera desesperada por recursos naturales. Estados Unidos tiene muchos recursos naturales, pero hay algunos que no los tiene. Nosotros somos, como decía quien fuera el gran secretario de la UNASUR, ¿no es cierto?, Rodríguez Araque, venezolano, ¿verdad? Él decía que América Latina era un emporio de recursos naturales, y eso obviamente hace que Estados Unidos, en esa cacería desesperada, trate
asegurarse de que los recursos naturales de la región sean solo para Estados Unidos. Por eso, fíjense, yo digo, estoy escribiendo a veces algunas cosas más de difusión, para no estudios ya necesariamente académicos, sino con una orientación dirigida a un público más general, en donde dije, en este momento la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina se resume en 3 palabras: keep China out, o sea, mantengan a China lejos. Eso es lo que quieren hacer. Y por eso vienen insistentemente a decirnos lo mismo, ¿verdad? Pero eso es, digamos, una pelea absolutamente perdida, porque le guste o no le guste a Estados Unidos, China hoy es el primer socio comercial de América Latina en su conjunto. No sé si me puedo extender un poquito en esto, usted dígame si no paro acá. Sí, efectivamente, hablar precisamente de esa influencia y sobre todo, profesor, hablando de lo que ya habíamos comentado, no hay nada nuevo, por ejemplo, en los titulares de medios hegemónicos, los ataques contra Venezuela, es algo que se ha visto en los últimos años, pero lo que hemos comentado con otros analistas, profesor, es que se está observando una arremetida con mayor volumen, no solo que incluya a Venezuela, sino a gobiernos del continente, Colombia, Honduras, Nicaragua, Cuba, arremetida que no tiene en cuenta verificación periodística alguna y ha entrado de lleno en una especie de tensión psicológica en todo este escenario. ¿Usted lo ve de esta forma? Sí, ellos creen en este momento, por el estilo personal de Donald Trump, es crear una sensación de pánico, sentirse abrumados por la presión norteamericana, pero fíjense que eso no tiene mucho efecto a la larga, porque, a ver, Trump el día que inauguró, el 20 de enero, dijo que iba a tomar el canal de Panamá. Hasta donde yo sé, el canal de Panamá sigue estando bajo control de las autoridades habituales de ese canal. Dijo que iba a comprar Groenlandia, lo sacaron corriendo. Dijo que iba a exigir que los puertos esos que tienen una empresa mixta china e inglesa, la Hutchinson, en ambos extremos del canal de Panamá sean de inmediato asignados a los Estados Unidos, cosa que no se logró. Exigió que las fuerzas, las naves de guerra de los Estados Unidos pasen por el canal sin pagar el peaje, lo cual habla, digamos, de una mentalidad absolutamente mendicante, porque nada menos que Estados Unidos pidiendo eso. No ha logrado eso. Dijo que iba a parar la guerra en Ucrania en 24 horas, la guerra todavía sigue. Dijo que iba a parar un poco lo que está pasando en Gaza, después de que él vio enormes manifestaciones en Estados Unidos, incluso la rebelión de los propios votantes republicanos trumpistas, una parte de los cuales están muy molestos con el genocidio de Gaza y le están exigiendo a Trump que haga algo y no podía hacer nada. Entonces se vuelve hacia América Latina, amenazas por todos lados, por supuesto a Venezuela, a Cuba. Ahí tenemos en la administración Trump hay un personaje tenebroso, digamos, que es Marco Rubio, ¿verdad? El cubano de nacimiento, se fue muy chiquito a Miami, y es un hombre que tiene una inquina especial en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de cualquier país que en América Latina levante las banderas de la dignidad nacional, ¿no es cierto? Y él es capaz de proponer las cosas más locas, pero curiosamente el establishment militar norteamericano está mucho más calmo en ese sentido y no creo, yo personalmente me puedo equivocar, pero yo no creo que ese despliegue de naves y de tantos marines, etcétera, que hay en el Caribe puedan llegar a concretarse en un ataque concreto en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho esto, ha sido una gran idea del presidente Maduro convocar a un reclutamiento de la milicia popular y la fenomenal respuesta que hubo de la población venezolana. Realmente todos los analistas con los cuales he conversado yo, dentro y fuera de Venezuela, no dejan de señalar cómo hubo realmente una respuesta de un patriotismo notable en gente que algunos de los cuales no son ni siquiera simpatizantes del gobierno bolivariano, pero son patriotas, son venezolanos, y cuando ven la amenaza de que pueda venir a Estados Unidos a invadir o agredir a Venezuela, ellos se inscribieron en una cantidad que creo que ha sorprendido incluso al propio gobierno. Entonces yo diría, no nos dejemos engañar por estos amagues, conservemos la calma, fortalezcamos la unidad,
demostremos de que hay una capacidad, en el caso de Venezuela, de salir a luchar en defensa de su territorio, de su país. No creo que vayan a ir mucho más allá de hacer estos gestos, porque además el otro tema es que aparecieron ahora que tanto China como Rusia como Irán están enviando mensajes de que no dejarían sola a Venezuela en caso de que sufriera un ataque por parte de Estados Unidos, cosa que yo personalmente en este momento creo que no van a pasar a un ataque militar. Bastante están atacando a Venezuela desde el año 2015 con las políticas de bloqueo y de represión y de la cosa con los migrantes en función de aquella fatídica orden ejecutiva que produjo nada menos que Barack Obama, que tendría que haber tenido un poquito más de sensibilidad en este asunto, cuando por presión de los halcones de neoconservadores del Partido Demócrata dijo que Venezuela era una amenaza excepcional e inminente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, cosa que no se lo cree nadie en Estados Unidos. Y ahora Trump inventa el famoso Cártel del Sol. Mira, si tengo un minuto más te digo algo bien interesante. Yo leí los dos últimos documentos, informes de la DEA, la Drug Enforcement Administration, a ver un poco qué es lo que tenían ahí. Oiga, en ningún momento, en ninguno de los dos gruesos volúmenes aparece mencionado el Cártel del Sol. Aparecen todos los demás carteles, la Mara Salvatrucho, aparece el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa. Yo estuve infructuosamente buscando el Cártel del Sol. No aparece para la DEA. ¿Por qué? Porque es un cuento, es un invento, como fue un invento lo de las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein para justificar la invasión, ¿verdad?, que luego decretó George Bush hijo. Tal como lo decía el propio Gustavo Petro. ¿Perdón? Tal como lo mencionaba el presidente Gustavo Petro recientemente. Correcto, claro, Petro dijo la razón, eso no existe, no hay, no, es una invención. Y yo realmente debo felicitar al presidente Petro, que ha tenido una actitud muy digna y muy valiente, y también debo hacerlo en estricta justicia con el presidente Ignacio Lula da Silva en Brasil, ¿no es cierto?, que ante la apuesta fuerte de Estados Unidos de sancionar con 50% de aranceles a todas las exportaciones brasileñas dirigidas a Estados Unidos, Lula dijo, vamos a hacer lo mismo con la exportación que Estados Unidos haga hacia Brasil, lo cual provocó la indignación, ¿no es cierto? Ahora, déjeme que dé un pequeño dato de contexto y luego prometo no hablo más a menos que usted me pregunte. Mire, ¿saben por qué están tan locos los americanos y sobre todo la dirigencia de los Estados Unidos en este momento con China? Por lo siguiente, si usted mira los datos del año 2000, o sea, hace un cuarto de siglo, y hace un cálculo de cuál era el volumen del intercambio comercial de China con toda América Latina y el Caribe, ese número le daba una cifra aproximadamente, según la CEPAL, entre 12 y 15 mil millones de dólares por año para todos los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabe cuál es la cifra del año pasado? 486 mil millones de dólares. O sea, el volumen del intercambio entre China y América Latina y el Caribe creció casi 40 veces. Y esto es lo que Estados Unidos no puede aceptar, pero no tiene cómo parar eso, porque hay varios países de América Latina que tienen en China su primer socio comercial, empezando por Chile, ¿verdad?, que ha sido un país con gobiernos así muy light, muy afines al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Chile tiene como primer socio comercial a China. Brasil, primer socio comercial de Brasil es China. Ecuador, primer socio comercial. Argentina, segundo socio comercial. México, segundo socio comercial. De manera que podrán decir lo que quieran, pero estas relaciones van a seguir más allá de la rabieta que tenga Donald Trump y alguna de esos asesores. Sí, un reposicionamiento, por supuesto, de las relaciones comerciales a nivel internacional a propósito de todo lo que hemos visto en los últimos meses, esta guerra arancelaria también de Donald Trump con el mundo. Vamos a hacer una primera pausa. Profesor Atilio, le invito a que siga con nosotros. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales, a través de Telegram, en nuestra multiplataforma, el código QR aquí en pantalla. Más adelante vamos a ver los resultados. Por pronto vamos a la pausa, ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela, el gobierno denunció ante Naciones Unidas que Estados Unidos escala sus acciones hostiles y amenazas en América Latina, que ahora incluye el despliegue, ya lo decíamos, de buques de guerra adicionales, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido. En un comunicado, Venezuela denuncia que Estados Unidos viola el protocolo 2 del Tratado de Tlatelolco, que recuerda que la región latinoamericana es declarada una zona libre de armas nucleares, por lo que Estados Unidos se comprometió en dicho protocolo a respetar plenamente el carácter desnuclearizado de la región y usar sus armas para amenazar a los países parte del tratado, pues viola precisamente esos principios. Por ello, el gobierno bolivariano exige el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Seguimos hablando con Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino desde Buenos Aires. Profesor, parte de la violación del Tratado de Tlatelolco y bueno, esta denuncia ante Naciones Unidas de Venezuela, su lectura. Bueno, yo creo que fundamentalmente aquí lo importante es la denuncia ante Naciones Unidas, porque hasta donde yo sé, y puede haber habido algún cambio que se me haya escapado, Estados Unidos nunca firmó el Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco fue una iniciativa de algunos gobiernos democráticos de América Latina en el año 1967. Estaba el gobierno de Eduardo Frei en Chile, Gerard Restrepo en Colombia, eran poquitos, Adolfo López Mateos en México y Belaúnde Terry en el Perú. Y ellos insistieron en elaborar ese tratado porque tenían temor que con el tema de la Guerra Fría América Latina se transformara en un escenario de conflicto nuclear. Entonces ellos prohíben el emplazamiento de armas nucleares en la región, pero Estados Unidos no obedece a ese tratado. A ver, como decía el profesor Noam Chomsky, Estados Unidos no obedece a ningún tratado, por principio, ¿verdad? Salvo aquel que lo beneficia exclusivamente. Pero además, digamos, hay otra cosa que es que el Tratado de Tlatelolco dice eso. La CELAC también declaró en el 2014 América Latina zona de paz, pero nosotros tenemos la fuerte sospecha en la Argentina de que tenemos armas nucleares, por ejemplo, estacionadas en las Islas Malvinas, con el consentimiento y yo diría el apoyo de los Estados Unidos, que no pueden hacerse los tontos y fingir demencia de que ellos no saben nada, porque esas bases que están en las Islas Malvinas son bases inglesas y de la OTAN. Y en la OTAN manda la Casa Blanca, no mandan los que están allá en Bruselas. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que Estados Unidos está en una abierta violación con esa política de agresión que está condenada por las Naciones Unidas de manera taxativa, de manera que la decisión del gobierno bolivariano de hacer una denuncia ante Naciones Unidas, porque está expresamente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas aplicar estas políticas de amedrentamiento, de uso de la fuerza, de amenaza, etcétera. Esto es una violación de la legalidad internacional. Pero bueno, Estados Unidos ha venido violando la legalidad internacional durante 200 años, entonces no podemos esperar que actúen de otra manera ahora, ¿no? Sí. Y bueno, a propósito de este tema, también, como comentábamos recientemente, la ola de desinformación que busca generar zozobra en el país. Algunos medios hablan de 3 buques que llegan a Curazao, pero el primer ministro de la isla asegura que solo había uno, que apenas arribaría el 28 de agosto. Vamos a escuchar qué decía el primer ministro. Dos outros barcos, né? Nós não temos roupa e informação de nada ainda, mas certamente de dois, o trabalho de mim aqui, entretanto, ele manda a mensagem que não posponer esse aqui, por um instante, não precisa cancelar, por já, ou cancelar, praticamente, está um sistema de posponer, por hecho está com 3 barcos, né, que de tempo lotar de área internacional navegando. Ahí estaba Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao, hablando de este tema y la desinformación, profesor Atilio, que efectivamente en este nuevo capítulo, pues también no solamente ha tenido la respuesta de Venezuela ante las agresiones de Estados Unidos, sino que se está preparando. Usted mencionaba de este fin de semana una fenomenal jornada del pueblo venezolano para el alistamiento en la milicia bolivariana, que da parte de esa preparación del pueblo venezolano frente a una agresión. Ahora, preguntarle en ese sentido, porque lo que dice la prensa y todo esto que se ha generado en
en torno al tema del narcotráfico, pues algunos analistas dicen que es para, digamos, romper no solamente la moral, sino también un quiebre dentro de las instituciones de Venezuela, que sería el objetivo principal de toda esta arremetida psicológica en medios de comunicación. ¿Cómo ve usted el escenario? Bueno, ellos utilizan todos estos recursos, ¿verdad? Porque sabemos que hace mucho tiempo que quieren producir eso que con palabras muy cuidadosas llaman cambio de régimen en Venezuela. Esto es lo que en otras palabras, quieren destituir al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por eso han elevado la recompensa, ¿no es cierto?, a $50 millones, diciendo, a ver, ¿quién da indicios sobre el paradero del presidente Maduro? Yo mandé una broma, no cayó muy bien, diciendo, por favor, yo quiero los 50 millones porque yo sé dónde está el presidente Maduro. Lo buscan ahí en el Palacio de Miraflores y ahí lo encuentran. Fíjese lo ridículo que es todo eso. Ofrecer una suma es una de las sumas, recompensas, creo que las más altas jamás ofrecidas por el gobierno americano en toda su historia, para decir, queremos ver dónde está un señor que todo el mundo sabe dónde está, que aparece todos los días en la televisión, que anda por las calles de Caracas, que se reúne, que da discursos, que habla. Pero bueno, ellos necesitan construir un relato, ¿verdad? Una mentira, ¿verdad? La mentira del narcotráfico, es decir, inventan el famoso cártel del Sol, reviven el tren de Aragua, que es una antiguaya. Ese tren de Aragua, hasta donde yo sé, había sido puesto fuera de combate hace prácticamente 10 años o más por el gobierno bolivariano, pero bueno, cualquier mentira es útil. O sea, no nos olvidemos lo que decía el Che Guevara, que al imperialismo norteamericano no se le puede creer ni un tantito así, y ponía los dedos ahí, nada, no se le puede creer nada. Inventan esos relatos para justificar, ellos quieren sacarse de encima al gobierno bolivariano, y van a hacer cualquier cosa, han hecho, ¿verdad? A ver, si hay un país que está sufriendo una guerra económica, o dos países, que una guerra no económica, sino integral, excepto por la vía de las armas, hoy en América Latina son Cuba y Venezuela, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que busca una guerra convencional? Y bueno, destruir el territorio enemigo, desmoralizar a su población y someter a ese país. Es lo que están tratando de hacer con todos los bloqueos, las persecuciones, los permisos, las medidas unilaterales, coercitivas, etc. Es una guerra. Venezuela está en guerra, le han declarado la guerra. ¿Y por qué? Bueno, porque Venezuela, primero, es un país riquísimo, ¿verdad? Y ellos están siempre buscando la ganancia. Es el país que tiene la más grande reserva petrolera del mundo, que además la tienen a 4 días de navegación. O sea, la tentación es como poner, digamos, un gatito en la jaula de un tigre, ¿verdad? Porque se lo come si no hay alguien que lo frene. Porque ellos ven, ¿no es cierto?, que un país que suponen que no puede defenderse de un ataque militar. Pero resulta que hoy, en las guerras de quinta generación, el ataque militar es la última posibilidad, la única alternativa una vez que se agotan todos los demás. Y cuando ellos ven que los pueblos resisten el bloqueo, las sanciones, las medidas diplomáticas, las persecuciones, la absurda designación de un presidente como el payaso aquel de Juan Guaidó, y payaso él y payasos todos los gobernantes europeos que reconocieron a Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Solamente cuando se agotan todas esas instancias piensan en la Carta Militar. Pero ¿qué pasa? La Carta Militar hoy se complica mucho, porque Rusia también tiene submarinos, China también tiene submarinos, y tienen, digamos, una capacidad misilística extraordinaria. Entonces, de repente no vaya a ser que por querer apoderarse del petróleo, o del oro, o del coltán, o tantas riquezas que tiene Venezuela, se arme una situación que le incendie el Caribe y Sudamérica, que es la hipótesis más espantosa para ellos, porque que haya un problema gravísimo en Asia Meridional o mismo en Medio Oriente, que haya una matanza, un genocidio infame a cargo de este sinvergüenza asesino de Netanyahu, a ellos en el fondo no les importa mucho, pero que se incendie América Latina, no, ahí las cosas son diferentes. Entonces yo vuelvo a creer, no pienso que puedan estar tan locos, tan enloquecidos como para decir, hacemos el despliegue militar y lo ponemos a funcionar. Yo creo que es una finta, y creo que la respuesta correcta ha sido la que dio el gobierno bolivariano: fortalecer los lazos diplomáticos, movilización de la población y demostrarle de que va a haber
mucho material de fuego como para responder si es que se dedican a lanzar un ataque armado en contra de Venezuela. Y va a haber muchos países solidarios con Venezuela que van a salir en su defensa, aún países cuyos gobiernos no son de los más amigos, ¿verdad?, que pueda tener el gobierno bolivariano, pero esos países van a salir a defender a Venezuela. Sí, y en un reforzamiento de esa diplomacia de paz que impulsa el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Se entiende el análisis, profesor? Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo a usted y a toda la audiencia de Telesur. Un gran abrazo. Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino, para poder entender este escenario en el Caribe y, bueno, la agresión contra Latinoamérica y Venezuela. Pero antes de terminar nuestro programa, revisamos la encuesta rápidamente. Le preguntábamos sobre esta denuncia de Venezuela ante la ONU, la violación de Estados Unidos al Tratado de Tlatelolco por el despliegue de un submarino nuclear en el Caribe y qué implicaba este escenario. Bueno, 80% de nuestros usuarios dice a esta hora que Estados Unidos viola toda norma de convivencia internacional, algo parecido a lo que comentaba el profesor Atilio Borón en torno a el escenario, y citando a Noam Chomsky, que comentaba también que Estados Unidos no respeta acuerdos ni tratados. Con eso nosotros finalizamos. A ustedes muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Telesur y por contestar nuestra pregunta del día. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, no solamente la encuesta, sino todo el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.